Listo, doctor William, si gusta ayudarme con su presentación. Muy buenas tardes, un gusto. ¿Me escuchas? Sí, sí, lo escuchamos bastante bien. Perfecto. Ya tengo la presentación acá lista. ¿Ves mi fondo correctamente? Sí, sí, todo bien. Nada más, ya si Perfecto. me apoyan la presentación. ¿Te la Y envío listo, o yo quieres que ahorita, la comparta? La comparto de una vez, si ¿cierto? me apoya, mejor para que usted lleve el control de su Exacto, de la presentación. presentación. Entonces ya la comparto en Así este es, momento. Dame un segundo, miro a ver acá en los controles del Zoom para poderla ver claro. y demás. Súper. Yo aprovecho para presentarlo. El doctor William Zuluaga, él es doctor en Derecho y Economía y máster en Creación y Dirección de Empresas, ingeniero industrial, especialista en gerencia de proyectos, certificado en planeación estratégica de la Universidad de Pittsburgh, Lean Six Sigma, Green Belt por Schneider Electric, Scrum Product, owner por el Scrum Agile Institute. Tiene más de 15 años de experiencia en la gestión financiera, compras y contratación de proyectos. Vale la pena, no tengo aquí todo el contexto, pero este es un excelente evaluador de tecnologías y empresas. Y bueno, pues no le quito más el tiempo, creo que lo queremos escuchar a él. Muchísimas gracias, doctor, y bienvenido y un saludo hasta Colombia. Muchas gracias a todos, muchas gracias, querido Francisco, por esta invitación. Muchas gracias a la Universidad de Guanajuato por la muy amable invitación que se me hace para contar un poco sobre este tema que de seguro pues lleva alguna especie de inquietud intelectual y por supuesto desde lo práctico trataré desde el conocimiento que he abordado en respecto de contarlo, buscando obviamente crearle valor a nuestras empresas. Entonces, comenzamos con el tema de los criptoactivos, promesas y realidades, y versus realidades, así le llamé un poco a la charla y les voy a contar por qué. Entonces, comenzamos la charla en este momento. ¿Se ve correctamente la presentación? Sí, doctor, sí, sí se ve bien. Perfecto, perfecto, gracias. Entonces, lo primero es, vamos a abordar esta charla en tres partes, ¿cierto? Vamos a hablar de una serie de definiciones básicas para que todos tengamos una claridad general sobre los conceptos que vamos a analizar el día de hoy. Vamos a comentar de allí qué promesas salen de los famosos criptoactivos y vamos a hacer una lista de chequeos sobre esas promesas versus las realidades que pueden verse de acuerdo a lo que vemos actualmente en nuestra dinámica, ¿cierto? Lo primero son las definiciones. Vamos a comenzar un poco con esa definición. No es una charla académica, sino esperamos que sea una charla muy de ida y vuelta y de tratar de conversar. Obviamente daremos un espacio para preguntas al final, para ir por orden, pero por supuesto nos enfocaremos en los temas que nos convocan acá. Entonces, las definiciones, comenzamos por esta primer elemento. Es decir, digamos que hace un tiempo sabemos que efectivamente la confianza es la base de los negocios. Ustedes ven acá en este caso, ustedes están viendo en pantalla todos me imagino saben quiénes son, ¿cierto? Ahí tenemos a Deng Xiaoping en el 79 con Jimmy Carter. Básicamente esta fue el inicio de esa relación China-Estados Unidos. Desde el 79 pues se formalizó esta estrecha relación que pues últimamente se ha estado, digamos, fracturando. Pero más allá de esta conversación, quiero llevarlos a la siguiente imagen. Acá está una imagen de un acuerdo entre dos agentes, ¿cierto? Dos potencias mundiales. Pero la siguiente imagen los va a llevar al siguiente nivel. Ustedes pueden crear un acuerdo, pero necesariamente siempre hemos necesitado de algunos terceros, algunos intermediarios para poderlo crear. Esta imagen, por ejemplo, sale del centro de Jimmy Carter, digamos, este presidente, expresidente de Estados Unidos, hizo pues obviamente una fundación para poder estudiar un poco esas dinámicas con China y bien interesante sería abordar un poco estos mensajes que se hicieron en su momento, en el 79, sobre el tema. Miren el rol de los intermediarios, o sea, es decir, yo estoy seguro que Jimmy Carter y Deng Xiaoping no firman nada hasta que no les digan efectivamente que se firme algo este señor y este señor. Les voy a ser muy sincero, he buscado ingentemente en varias fuentes en internet, si alguien lo sabe, cómo se llama él y él, no he podido encontrarlo. Pero si alguien lo sabe, les recomiendo, porque esos intermediarios son los que les pusieron, obviamente, revisaron previamente el documento antes de que estas dos partes se pusieran de acuerdo en hacer una firma, ¿cierto? Eso tengo que lo tengan bien presente. Entonces, más allá de eso, piensa uno, bueno, ¿cuál es
el rol de ese intermediario. Entonces vamos a profundizar sobre los elementos asociados a esos terceros en los negocios, en el mundo de las empresas, cómo fungen. Digamos que tú eres tú, digamos, puedes tener un intermediario mercantil, es decir, que está haciendo una labor de marginar algo por encima, digamos, de un precio de venta que tú le das, ¿cierto? Un vendedor, digamos, al por mayor o un detallista. Bueno, estos son, digamos, intermediarios mercantiles que tienen una lógica de marginar por encima del precio. Está clarísimo por el precio que te da, obviamente, la contraparte inmediatamente anterior, clarísimo que sí. Pero hay una serie de intermediarios que se llamarían agentes, es decir, que están representando intereses de terceros. Hay agentes mercantiles y agentes que facilitan. Entonces, por ejemplo, en los negocios hay agentes mercantiles que son, por ejemplo, de facilitar la demanda. Es decir, un broker, por ejemplo, crea mini mercados para acercar oferta y demanda, personas que hacen subastas, entonces se pueden crear mercados en los cuales agentes oferentes y demandantes crean estas subastas, personas que se encargan de tomar el riesgo, los underwriters, que son obviamente empresas que analizan un riesgo y por ejemplo, se ponen a la labor de tomar ese riesgo. Muy conocidos los casos en los cuales, por ejemplo, una empresa quiere emitir acciones en bolsa, entonces hace que otra empresa tome el riesgo de comprar toda la emisión en caso dado, y obviamente el comprar toda esa emisión implica que le tienen que pagar alguna especie de, digamos, de fee alrededor. Y bueno, en general diferentes agentes que sí se surgen acá. Estos son agentes generalmente comerciales, mercantiles, que fungen pues como para facilitar los negocios, ¿no? Hay agentes que facilitan, la banca es un agente facilitador, es decir, yo podría hacer un negocio directo, ¿cierto? Entre el comprador y el vendedor, pero la banca funge como ese agente que facilita los negocios. Por ejemplo, las cartas de crédito, si quiero exportar o importar, necesito una carta de crédito para saber si mi contraparte, digamos, digamos, solvente y bueno, puede dar fundamento para que yo pueda hacer ese proceso comercial. Los seguros, los transportes, las bodegas, son agentes que facilitan como tal el negocio comercial, ¿cierto? El negocio físico. Entonces, vean ustedes lo interesante del rol de los terceros en este mundo digamos, de los negocios. Entonces, aquí podemos obviamente seguir profundizando esto, pero más allá de ello, si hablamos de una charla de, digamos, de criptoactivos, promesas y realidades, la pregunta es, bueno, ¿y dónde estamos? Vamos a poner un ejemplo concreto que utilizaré durante toda esta charla. El comercio internacional. Tenemos unos agentes mercantiles. Vean ustedes la cantidad digamos, o sea, es un circuito complejo el entender cómo mandar de una exportación a una importación. Es decir, quiero enviar una mercancía a otro país, pues existen una cantidad de agentes. Miren la cantidad de pasos que existen. El freight forwarder, ¿cierto? El agente de carga, ¿sí? Se encarga de gestionar la carga digamos, previo a la inspección de la mercancía, para la terminal de exportación, que luego se envía generalmente si fuera, por ejemplo, por barco, bueno, se envía a una terminal de importación y luego hay un agente de aduanas en la importación, también existe un agente de aduanas en la exportación, tenemos obviamente unos aseguradores de la mercancía, tenemos los famosos bancos, ¿cierto? Tenemos unos bancos que están allí, el banco del exportador, el banco del importador, tenemos una cosa que se llama el SWIFT, que literalmente traduce Sociedad para las Comunicaciones Interbancarias y Financieras Internacionales. O sea, literalmente este SWIFT digamos que tiene un monopolio clave sobre los temas asociados a lo que llamaríamos la intermediación y la creación digamos, de comunicaciones entre los bancos. Recordemos para el caso Ucrania, cuando le querían colocar estas sanciones a Ucrania, pues básicamente estaban lo bloquearon de SWIFT, es decir, los bancos ucranianos, los bancos rusos, no pueden hacer absolutamente nada por SWIFT y obviamente Rusia ha tratado de hacer, digamos, los pagos de su mercancía tratando digamos, de utilizar otros medios. Los criptoactivos, por ejemplo, comenzaron a fungir allí como vía de escape ante esas sanciones económicas que dan los países, ¿sí? Y bueno, los bancos corresponsales. Bueno, como se dan cuenta, quiero simplemente con esto ilustrar la cantidad o la complejidad que tiene esta cadena, ¿sí? Es una cadena bien compleja que incluye la transferencia del bien físico, la transferencia de instrucciones, información alrededor de estos agentes, la mitigación del riesgo. Miren ustedes, la mitigación del riesgo surge acá particularmente en la parte del aseguramiento de la mercancía y en la parte del pago, obviamente, al que está importando. Vean ustedes esta línea morada, digamos, el rol de la naranja, que es la financiación, vean ustedes que está muy bien en el marco de los bancos, y está, por supuesto, el flujo del pago, que por supuesto el flujo de pago debería llegarle al exportador. O sea, tiene toda una lógica muy bonita. Mi fuente acá es el Boston Consulting Group, pero pues traté de
tomar una imagen de referencia solamente para ello. Miren acá arriba el flujo de información de la factura. O sea, la factura pasa por acá, bueno, o sea, es decir, cuando quieres enviar mercancía, pasas, pues, por supuesto, por esos temas. Todos ven la aplicación, ven la pantalla, ¿cierto? Están viéndola, correcto. Así es. Perfecto. Entonces, ahora hablemos de lo siguiente. Los agentes que facilitan el comercio internacional a nivel financiero, por ejemplo, existen las finanzas directas, las finanzas indirectas, entonces tienes unos superavitarios y unos deficitarios, es decir, hay unos agentes que tienen más capital que otros, luego efectivamente el sistema financiero por definición funge como ese gran sistema que armoniza el oferente y el demandante de capital, ¿cierto? Entonces aquí el dinero le puede llegar, los fondos, como ven ustedes acá, llegan desde los superavitarios hasta los deficitarios, ¿cierto? Los que van a gastar o los que están haciendo proyectos de inversión. Entonces hay grandes firmas que tienen obviamente ahorros que pueden invertir o que tienen inversiones temporales que están sujetas a ser invertidas en otro momento. Y obviamente existen las finanzas directas, que es lo que llamaríamos el mercado de capitales. Yo podría hacer en el money market, en el mercado de capitales, una compra y venta, digamos, de algunos instrumentos financieros que han emitido algunas empresas y yo podría, digamos, directamente comprar allí. O tendríamos digamos, un gran rubro, una gran cantidad de intermediarios financieros con las instituciones de crédito y otras instituciones que están intermediando allí. Entonces, solo para que se den cuenta, miren la cantidad de actores que están acá involucrados, desde Estados Unidos, pues con su supremacía de la Reserva Federal, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial, ¿cierto? El ECB, el European Central Bank, bueno, y obviamente colocamos el tema chino, que pues esto es gigantesco. Entonces, toda esta reflexión es para decirles cómo están fungiendo todos estos intermediarios, ¿no? Entonces, dado ese contexto inicial, comenzamos a preguntarnos, bueno, ¿qué hablamos entonces? ¿Dónde está el concepto de los criptoactivos? Primero, cripto, ¿no? ¿Qué es encriptar? Literalmente encriptar es enmascarar o utilizar un código, una llave de encriptación para un mensaje. Entonces, por ejemplo, la manera inmediata de pensarlo es cuando uno utilizaba algún código para enviarle a otra persona sin que la otra persona supiera, ¿cierto? Se utilizaba mucho en las guerras, por supuesto, para transferir mensajes de tal manera que el enemigo no lo encontrara, ¿no? Sabemos, por supuesto, el caso de la película El Código Enigma, entonces que efectivamente Alan Turing descubre el código alemán, ¿sí? Es muy histórica esa escena, pero por supuesto que nos ilustra al respecto de estas realidades. Realmente la clave es encontrar la llave de encriptación. Si usted encuentra la llave de encriptación, sabe qué dice el mensaje y automáticamente se acaba todo. Esto es lo que nosotros vemos en el Internet actualmente. Se supone que nuestras comunicaciones deberían estar encriptadas y que por supuesto nadie debería, por supuesto, acceder a estas comunicaciones, pero si tú tienes la llave de encriptación igual, pues puedes acceder a ellos. Ese siempre ha sido el reto, ¿no? Sin embargo, encriptar también le da seguridad a los mensajes, porque obviamente solo aquel que tenga la llave de encriptar y decriptar, pues por supuesto puede llegar a entender qué es lo que dice este mensaje encriptado ininteligible que ustedes ven acá. Eso es en principio el concepto de encriptar. Entonces, dado este primer concepto de cripto, ¿cierto? Criptoactivos, ahora comenzamos a hablar del concepto de la red distribuida. Entonces, resulta que encriptamos los mensajes, pero ahora digamos que vamos a pensar en en el siguiente tema como concepto general. Imagínense que todos los mensajes llegan a un nodo centralizado, es decir, todos los mensajes le llegan a una gran entidad que se encarga de administrar y mandarle eso a otras entidades. Entonces yo te estoy mandando, por ejemplo, en este momento estoy teniendo una conferencia, estoy mandando mis mensajes encriptados a través de Zoom a México, ¿cierto? Pero entonces, curiosamente, tenemos acá un ente centralizador que seguramente es donde está el servidor de Zoom en Silicon Valley, ¿cierto? En el Valle del Silicón. Seguramente está llegando el mensaje allá y ese mensaje, por supuesto, está enviándose nuevamente a México. Miren que ahí está este servidor de Zoom, está sirviendo como ese agente centralizador. Pero podríamos en algún momento ponerle más seguridad a esta plataforma. Podríamos decir, ¿sabe qué? En algún momento no necesariamente tenemos esa seguridad, que todo esté centralizado tiene lo bueno y lo malo. Entonces, en algún momento puede existir algún ataque al servidor de Silicon Valley de Zoom, como ya ha pasado, por si acaso, pues tuvieron casos en algunos temas de tecnología. Y luego, obviamente, pues eso obviamente para toda la operación, pero ¿qué pasaría si descentralizamos? Es decir, que si tenemos un servidor
digamos, temporal que pueda llegar a aportar allí, que de pronto no esté tan centralizado en Silicon Valley y de pronto tengamos un servidor que pueda servir como, digamos, esa manera de centralizar la red, tal vez en México, ¿cierto? Eso sería una excelente idea. Entonces vean ustedes que la descentralización comienza a agregar valor desde el punto de vista al menos de la disminución del riesgo asociado a estos temas, ¿no? Y obviamente una red distribuida en la cual ni siquiera cada nodo, o sea, yo no necesito que existan estos puntos centralizadores. Mira que lo que estamos partiendo el nodo único en unos pocos nodos y luego estos nodos ahora ya se habla de una red distribuida en la cual no importa, usted con un nodo no necesariamente necesita el nodo blanco, sino que cada nodo puede de alguna manera llegar directamente a los demás. Eso básicamente es la gran apuesta a la cual las criptomonedas, los criptoactivos, particularmente, digámosles criptoactivos, quieren llegar. Es decir, que efectivamente no exista la posibilidad de que tengamos, que la comunicación nunca pare, ¿no? Que exista una flexibilidad completa a nivel de las comunicaciones, a nivel de la transferencia de información, a nivel de la transferencia de activos digitales, que vamos a hablar un poco del tema. Entonces, partamos de este primer hecho de la centralización, de lo que es centralización hasta las redes distribuidas, que estaríamos acá. Digamos que esperamos que lleguemos acá en algún momento. Entonces, vamos a hablar entonces de esto. Entonces, quería dejarles acá precisamente un video. No sé si se puede poner video, querido Francisco. Sí, sí, adelante. Vamos a poner este video. ¿Escuchan correctamente? El audio no lo escuchamos. No sé si le dio compartir audio cuando compartió Eh, pantalla. no le coloqué compartir. Dame un segundo, compartir. Sí, Dale, detengo compartir y comparto el audio. Muchas gracias. sí, Compartir, doctor. comparto el blockchain, exacto, y le comparto sonido, exactamente. Muchas gracias. Y optimizar para clip de video, compartir, excelente. Nuevamente, Normalmente, cuando quieres comprar algo, usando tu tarjeta bancaria normal, esto es lo que sucede. Le doy los detalles de mi tarjeta a la tienda. La tienda le pregunta al banco si tengo fondos. El banco verifica sus registros para ver si tengo suficiente saldo en mi cuenta. Si lo tengo, deja que la tienda lo sepa. Actualiza sus registros para mostrar el movimiento de mi cuenta a la tienda. Y se lleva una comisión por la gestión. Ahora bien, si quisieras eliminar el banco de este sistema, ¿en quién más podrías confiar para guardar estos registros y no alterarlos o falsificarlos? Bueno, yo no confiaría en ti. De hecho, no confiaría en ninguna sola persona. Pero debo confiar en todos. La idea es que no tengas un registro central de transacciones, sino que se distribuyan muchas copias de este libro de contabilidad en todo el mundo. Cada propietario de cada copia registra cada transacción. Entonces, para comprar algo usando criptomonedas, le doy mis detalles a la tienda. La tienda pregunta a todos los contables si tengo fondos y los contables revisan sus registros para ver si tengo saldo suficiente. Si los tengo, le dicen a la tienda y luego todos actualizan sus registros para mostrar el movimiento del dinero. Por lo tanto, no hay forma de que pueda entrar una transacción falsificada. Si intento modificar un libro de contabilidad, no coincidirá con todas las demás copias y se rechaza. Y uno de ellos al azar recibirá una recompensa de alguna criptomoneda recién creada. Así es como funcionan las criptomonedas. Y recuerden, todos estos contables, todos estos libros de contabilidad no son realmente personas, son ordenadores. Muchos ordenadores. entonces me escuchan correctamente. Pudieron ver el video, ¿cierto? Sí, doctor. Sí, se Listo. escucha y sí lo Entonces, vimos. perfecto. Entonces, en este video básicamente lo que estoy mostrando es digamos, el gran supuesto alrededor de la tecnología de los criptoactivos, que básicamente son un conjunto de activos de naturaleza inmaterial, o sea, no son físicos,
que están registrados digitalmente, otra vez, el Internet y demás, este mundo digital, que se apoya del uso combinado de la técnica de la criptografía, es decir, que tú mandes la información sin que nadie sepa cuál es esa llave de desencriptarla, y de la famosa tecnología de registros distribuidos, que le llamamos a eso la DLT, Decentralized Ledger Technology, pero lo más seguro es que ustedes hayan escuchado hablar del famoso blockchain. La famosa blockchain es la cadena de bloques, que es un ejemplo de esa tecnología de registro distribuido. Básicamente es cómo haces para que efectivamente puedas mandar una transacción que no quede entre de una persona a una persona, sino que la mandas a toda la red, ¿ven? Entonces, eso es lo que estábamos viendo allí en el ejemplo. Ese es el gran secreto de los criptoactivos. Los criptoactivos generalmente se clasifican en tokens de pago. Lo más seguro es que ustedes han escuchado hablar del famoso Bitcoin, que pues ya es un hecho, la gente lo tiene. Y los tokens de protocolo, que son Ethereum, que son básicamente algunos tokens, unos criptoactivos emitidos que tienen un uso en el marco del uso de una red, de un ecosistema. Entonces, por ejemplo, ahora las startups, sobre todo las startups digitales, están comenzando a recibir financiación. En vez de utilizar plática fiat currency, entiéndase dólar, peso mexicano, muy fuerte en estos últimos días, por si acaso, están recibiendo ahora Ethereum. Entonces, dame Ether, porque efectivamente yo con ese Ether puedo pagar servicios en el mundo digital. Yo puedo pagarle a un desarrollador en Ether. Entonces, no, pues el desarrollador puede que busque más que le paguen en Ether y no que le paguen en una moneda, digamos, por ejemplo, emitida por algún banco central que por su propia naturaleza tiene una naturaleza centralizada. Entonces, las criptomonedas y en general los criptoactivos pues surgen por ese miedo de que toda la información esté en un solo lado y que efectivamente eso pues esté sujeto a ataques, esté sujeto a, digamos, a riesgos. Entonces, vamos a comenzando con ese tema de las famosas promesas. Piensen eso en una primera promesa, ¿no? Tokens de utilidad, que ustedes pueden utilizar ese token para poder utilizarlo en otros lados. Por ejemplo, les doy el dato de un token de utilidad. Hay unos videojuegos que utilizan estos tokens de utilidad para poder comprar algo. Entonces te dicen, literalmente tú compras tokens de esta plataforma de videojuegos y en esta plataforma de videojuegos tú puedes utilizar ese token para comprar otras cosas, ¿no? Entonces tienes que pasar de la moneda normal a un token de utilidad que te sirve para, por ejemplo, suscripciones a servicios especializados o suscripciones, por ejemplo, algunas empresas del mundo de los deportes están ahora utilizando los tokens de utilidad para que digamos, puedan ellos, por supuesto, monetizar y vender, por ejemplo, souvenirs y temas de memorias alrededor de. Vamos a comentar algo de eso. Y los tokens de seguridad que hablan del tema de la propiedad de un instrumento financiero negociable, también vamos a profundizar un poco en los temas. Entonces, simplemente para que vean que es un criptoactivo, este conjunto de activos, la palabra activo viene con un tema contable bien marcado. Recuerden que un activo es una cosa que le genera a usted dinero, ¿sí o no? O sea, que es un recurso controlado por la persona del cual se espera un beneficio futuro. O sea, eso es una definición contable de activo, para que lo tengan allí presente. Unas preguntas interesantísimas que quiero hacerles a ustedes. Miren, en este momento esta página actualizada el 12 de julio tenía 20,000 activos. Si yo abro en este momento esta página, solo para que vean de dónde va a salir esta información, ahora recordemos, esto estaba al 12 de julio del 2022, ¿correcto? Ahora en este momento tenemos 22,835 criptoactivos. Le llaman criptos de cariño y ven ustedes obviamente toda la información de dónde están los diferentes valores de mercado. Curiosamente, todos expresados en la fiat currency llamada dólar, ¿no? O sea, de cuánto vale cada uno de estos criptoactivos en el mercado y básicamente cuántos están circulando. En este momento hay 19 millones de bitcoins allí, entonces obviamente el P por el Q le da 390 mil billones de dólares, 390 billones de dólares. Entonces, obviamente, eso es mucho dinero, ¿no? Entonces, cuando efectivamente la gente comienza a creer mucho en estos criptoactivos, pues se vuelve ya una realidad en sí misma. Hay criptoactivos, por ejemplo, este criptoactivo Monero es especializado para hacer transacciones anónimas, o sea, que nadie sepa quién fue el que mandó la plata y quién fue el que recibió la plata. Eso tiene un impacto, por si acaso. Entenderán qué implica, entonces, ¿a quién le importa el anonimato en una transacción? Piensen en eso, ¿no? Bueno. Entonces, esto es un primer tema sobre cuántos criptoactivos, o sea que realmente esto pues es de no acabar, ¿no? Ahora, muchos de ustedes se preguntarán a nivel de concepto,
para ir avanzando. ¿Por qué uso la palabra, no uso la palabra moneda y sí uso la palabra activo? Porque efectivamente la palabra moneda tiene unas connotaciones económicas bien claras. Es decir, si usted no puede guardar valor con ello, si usted no le permiten utilizarlo como medio de cambio, de intercambio de bienes, es decir, que me sirva para pagar bienes y servicios, ¿sí? Y que me sirva como unidad de cuenta, entiéndase que sea declarado como unidad, la famosa moneda de curso legal, poder liberatorio limitado para pagar deudas del Estado y demás por parte de un Estado, no es declarada unidad de cuenta, luego no es una moneda. Cordial salud, es así de sencillo. El concepto moneda es un título que le da los estados a algo. Entonces, en el caso del peso mexicano, la moneda de curso legal en México se llama peso mexicano. Cordial salud. Se pueden liberar obligaciones financieras con pesos mexicanos. Yo llevo mis pesos colombianos, ¿me los aceptan? No, no, no. Yo te insto a que lo cambies a peso mexicano, ¿cierto? Es así de sencillo. Entonces, esto es una convención social dada generalmente por un banco central y por eso no le llamamos moneda. Y en general, los bancos centrales son muy reacios a declarar criptomonedas a una moneda. Seguramente el banquero central siempre le va a decir, te da cuidado porque eso no es por ahí y es la realidad desde el punto de vista económico. Solamente el hecho de que la propiedad del, por ejemplo, un Bitcoin, que es la criptomoneda más famosa, no le permite a usted guardar el valor. El Bitcoin estuvo en $60,000, ¿cierto? Y ahora está en 20,000, ya lo vieron aquí hace un segundo, ya, está en 20,000. Entonces, 20,338. Entonces, ¿qué quiere decir? Que efectivamente no te permite guardar el valor del poder adquisitivo. Si tú cambiaste ese capital para poder ver si te permitía guardar valor, pues ya perdiste un dinero allí. Entonces, eso para que lo tenga muy presente. Entonces, las criptomonedas por definición aparecen obviamente, son esas monedas digitales que se han estado popularizando, el Bitcoin y el Ether, permiten obviamente estos agentes privados, los activos digitales, sin la necesidad de sistemas centralizados de emisión, de registro, de compensación y de liquidación. Es decir, que literalmente todo se hace a través de la tecnología y no requiere un banco central que tenga ese rol de emitir la moneda, ¿cierto? O sea, ustedes no tienen, digamos, una casa que emita la moneda, sino que ahora la tecnología, el protocolo que está en Internet, hace eso automáticamente a través de un protocolo. Entonces, eso también tiene un impacto a nivel de las criptomonedas. Esto lo saqué, por supuesto, pues, del caso colombiano, saqué esta definición del Banco de la República Colombiana, que ha hecho un estudio sesudo sobre el tema y lo está obviamente pensando, ¿no? Ahora, ya para terminar la parte de conceptos, los conceptos a los que quiero llegar son dos, ¿cierto? Ustedes seguramente han escuchado el tema digamos, de todo lo que que son los criptoactivos. Lo que está detrás de los criptoactivos realmente es una filosofía. La filosofía detrás de que antes utilizábamos el Internet como, ¿te acuerdan? Ustedes tenían Yahoo como correo, tenían Lycos, tenían Google. Google comenzó desde los 90. Usted accede a algo, ¿cierto? Usted simplemente lee una información y luego desde la web 2.0 nos hemos vuelto interactivos. Como se dan cuenta, acá estamos en cierta manera interactuando. Zoom nos permitiría conversar, etcétera. Estamos en otros países, vean ustedes lo bonito. LinkedIn, etcétera, las redes sociales. Bueno, lees, escribes e interactúas, ¿cierto? Pero la web 3.0, que es a lo que estamos llegando, el siguiente nivel, está llegando al tema de que estás hablando de verificar. ¿Sí? A asegurarse de que la confianza queda verificable en línea. Entonces, la verificación en línea significaría que yo estoy cediéndole la confianza a un constructo digital que no es esa contraparte con la que yo leo. Ustedes pueden leer un correo electrónico y ustedes se preguntan, ¿será que la persona sí lo escribió? Ya cuando tienes inteligencia artificial que escribe correos electrónicos, que escribe scripts, ¿sí? Comienzas a pensar, ¿será que esto sí lo escribió alguien? Entonces, básicamente este tema de la creación de los criptoactivos está muy basado en el tema de poder transferir los bienes intangibles y asegurarme a través de esa transacción no modificable, cifrada, que efectivamente ese cambio de valor se dio en el Internet y que puedo tener la certeza de que a alguien más le llegó. O sea, la inmutabilidad y la robustez de los protocolos tecnológicos. A eso es a lo que estamos llegando. Por ejemplo, ustedes ven acá un zorrito. Este zorrito se llama MetaMask y se utiliza como billetera para poder hacer transferencia de la criptomoneda Ether, bueno, y de otras criptomonedas. Entonces, por ejemplo, para que vean un poco el tema, está Bitcoin y demás, en el cual, por ejemplo, puedo hacer transferencia de activos digitales a través de Internet sin mediar por un banco. El concepto banco, quítenlo el banco no se ve acá, listo, acá no hay bancos. Entonces es algo que aterra a los bancos, aterra obviamente a estos intermediarios, a estos terceros que teníamos ya tipificados, entonces comprenderán por qué estamos así.
Algunos me preguntan sobre esto que tiene que ver con el famoso metaverso, pues por supuesto el metaverso está asociado a todos los temas de, digamos, de esa realidad, ese futuro estado de cómo usted como humano va a experimentar el Internet en el futuro. Y la web 3.0 básicamente son estos conceptos de descentralización que están dando la infraestructura para ello. Entonces, por ejemplo, les doy las criptomonedas, como se dan cuenta, acá es una de las partes de la web 3.0 que les estaba mencionando y eventualmente tú vas a interactuar allí desde una visión bastante digital. Se va a volver un mundo diferente al que tú estás presencialmente, físicamente. Y por ejemplo, los NFTs y las pruebas de identidad de que tú estuviste en un evento, por ejemplo, están allí. ¿Cierto? Entonces, en este caso, los NFTs, ya les voy a contar qué son tokens no fungibles que le permiten a usted básicamente asegurar que eso es único y que nadie más lo va a poder hacer. ¿Sí? Es un ejercicio de registrar cuál es la propiedad, digamos, de una obra de arte, por ejemplo. Es muy común en el uso del arte o en las cosas en las cuales yo necesito asegurarme de que eso es único y que nadie más tiene algo igual. Entonces, ¿cómo le doy esa identidad única a un activo digital? Ya vamos a comentar algo del tema, ¿sí? Entonces, es para que entiendan un poco cómo está el metaverso y la web 3.0 ahí interactuando en ese mundo, ¿no? Entonces, enumeremos las promesas porque me queda poco tiempo, ya me estoy pasando un poco el tiempo en la parte conceptual, ¿cierto? Todo eso era conceptual. Entonces, de todo esto les voy a recopilar qué son las promesas que veo del tema de los criptoactivos. La primera promesa es que vamos a pasar del mundo del trueque al mundo de las criptomonedas, etcétera, ¿cierto? En este caso, ustedes ven la vaquita, después de la vaquita pasamos al fiat currency, es decir, a la moneda, digamos, fiduciaria, el dinero fiduciario, el dólar, el peso mexicano. Recuerden que antes nuestros pesos, el dólar estaba respaldado en oro, ¿cierto? Que estaba basado en un dinero commodity, pero ahora ya no. Entonces ahora simplemente depende de la responsabilidad del Banco Central de no imprimir más, ¿sí o no? Es así de sencillo, ¿no? La responsabilidad está en manos de, digamos, de un consenso, llamémosle democrático alrededor de, ¿sí? Democrático, que se vinculan elementos hasta del mundo social, que luego, por supuesto, este dinero fiduciario se puede convertir en un dinero crediticio que básicamente no es una emisión como tal, sino es un crédito, ¿cierto? La tarjeta de crédito del dinero digital. La primera versión del dinero digital podríamos decir que es la tarjeta de créditos de los 70s, que Estados Unidos comienza a incrementar ese consumo. Recuerden lo que pasó en los 70s, por qué tuvieron que hacerlo, la economía estaba mal, entonces, pues por supuesto, se exacerba un poco el consumo allí. Y luego está, por supuesto, el Bitcoin, que es reciente, ¿cierto? Una reciente creación, que es este criptoactivo en el cual nadie controla, no hay un ente central que lo audite, nada. Simplemente es literalmente la versión del oro digital en la cual la gente lo trata de ver así. De hecho, hay analistas que ven el Bitcoin a más de $100,000, ¿cierto? Es a ese nivel al que estamos llegando. Entonces, esto es una primera promesa. Vamos a ver si esto se cumple. Entonces, estos actores del ecosistema internacional que les estaba mencionando interactúan y miren la segunda promesa. Como yo sé que hay tantos actores, estos actores en alguna medida le están metiendo un costo adicional a los productos. Por ejemplo, tengo un commodity como el café eventualmente se vuelve un Nescafé, ¿cierto? Un producto que ya vale $10 taza, luego eso es un servicio que es una taza de café muy bien servida y luego obviamente no es cualquier taza de café, sino que ahora te sirven en un Starbucks, pues básicamente unos, digamos, diferentes elementos asociados a experiencia, ¿cierto? O sea, uno en términos prácticos va incrementando en cierta medida los valores de los commodities y acá efectivamente esto también se da porque están los agentes, recuerden, comerciales y agentes intermediarios que están obviamente fungiendo para ello. ¿Qué pasaría? Esto, por ejemplo, tiene algo triste. Pues ustedes lo saben y nosotros también aquí en Colombia les debo contar el caso propio. Nuestros productores de café pues lamentablemente tratan de ganarse un precio mayor pues por esa venta del commodity, pero tristemente no es así. Ese gran precio que se vende a nivel internacional no llega a los productores y eso es una gran preocupación, ¿cierto? Esa es una de esas promesas. Se supondría que con el blockchain, de alguna manera, esa cadena, digamos, que tenemos allí de comercio debería estar más ágil, menos intermediarios, y esos menores intermediarios deberían reducir los costos de transacción, y esos menores costos de transacción deberían verse reflejados en mejores pagos para los productores. Esa sería la lógica, ¿no?
Y digamos, hay un estudio particularmente de Consensys, es una empresa que hace análisis de proyección futura de cómo va a estar el tema del blockchain o la tecnología descentralizada que les estaba mencionando a nivel del comercio global. Y pues espera, si usted acelera los procesos operativos y de gestión de la cadena, usted podría disminuir fraudes, demoras, pérdidas. Piensen ustedes en una factura que queda mal emitida, piense usted el tema de poder tener muchas manos alrededor de un documento, muchas manos tocando una mercancía, necesariamente está creando, digamos, probabilidades de pérdida, de problemas, de fraudes, de demoras, ¿cierto? Y por supuesto, el hecho de que yo tenga una centralización se supondría que debería mejorar el suministro, ¿cierto? El seguimiento y la trazabilidad de la cadena, y no es así. Es decir, de todo el mundo es mucho mejor, como lo veíamos en el video, es mucho mejor que todos tengan un registro igual de cuáles son las condiciones de salida, por ejemplo, de la mercancía en un puerto hasta la llegada a otro puerto. Yo tengo claramente cómo salió y todo el mundo tiene la misma visión de cómo salió esa mercancía. Sería ideal a tener todo centralizado en un gran agente que por algún motivo, por ejemplo, puede estar sujeto a un ataque cibernético. Entonces, en algún momento hackean a la gente, digamos, de aduanas y la información que tenía este señor se perdió y luego pues no hay, o sea, es difícil encontrarle esos registros, ¿no? Esto esperaría, menos ustedes lo impresionante, el tema de la aplicación de blockchain a nivel del comercio y la financiación internacional, se espera que, digamos, que reduzca la brecha de financiación de las empresas en 1.5 trillones de dólares. Eso es un montón de dinero. Les recuerdo que $1 trillón es un millón de millones de dólares. Eso es mucho dinero. Entonces es algo que está muy interesante. Y a la final, como promesa, todas estas grandes cadenas que ustedes están viendo en este momento, digamos, se podrían trabajar a través de un ejercicio en el cual todo el mundo tiene acceso a la misma información. Todos, en vez de estar, obviamente, tener este fraccionamiento a nivel de los documentos, los fondos y demás, se espera que una red descentralizada permita, obviamente, ese acceso en el cual todos tengan la misma información. ¿Cierto? Entonces, con esto me permito enumerar rápidamente las promesas de los criptoactivos. Se las voy a hacer rápidamente, las voy a enumerar y luego se las voy a decir cuál se cumple y cuál no. Se supone que se deberían facilitar las transacciones, ¿sí? O sea, entre los agentes económicos. Mejorar la seguridad porque hay una, digamos, no hay la probabilidad de romper esos algoritmos de criptografía sobre los cuales están basadas estos criptoactivos, pues es muy remota, ¿no? Se pueden disminuir las tarifas y los tiempos de intermediación, que es lo que queremos hacer para disminuir, obviamente, que los costos sean más bajos, ¿no? Que sea un gran crecimiento, ¿sí? Altos rendimientos, aquí los altos rendimientos tienen que ver mucho con la especulación en los criptoactivos, entonces hay gente que compra nuevamente el Bitcoin a 20,000, pero entonces espero que esté en 60,000, tengan en cuenta eso, no están invirtiendo, están especulando, pues lo mismo que jugar a un casino, no obtienen la certeza de que efectivamente ese activo les va a generar algún dividendo, no lo hace, están esperando que el precio del activo simplemente cambie por situación del mercado y por alguna eventualidad, pero no están invirtiendo. La palabra inversión tiene que ver con un subyacente. Dígame qué dividendo genera un criptoactivo. ¿Dónde está el dividendo del Bitcoin? No existe. Usted se compra una acción de una empresa y la empresa de alguna manera tiene que pagarme algún dividendo por el mismo ejercicio comercial y operación de utilidades de la empresa. Ahí está en cierta medida un claro ejercicio de rendimiento. Si no ganas por el precio de la acción, vas a ganar de alguna manera por la misma operación de la empresa y ahí está la valoración de esas acciones, ¿no? Transacciones privadas, nadie sabe quiénes son los agentes económicos. Ya saben, esto tiene, o sea, se espera que exista privacidad. Yo no quiero que, digamos, algún ente externo esté involucrado en cómo está mi transacción. La diversificación del portafolio, es decir, yo puedo llegar a tener activos que no necesariamente están tan concentrados en lo que llamaríamos la renta fija, que son los bonos, la renta variable, que son las acciones, que tengo también la finca raíz, pero también tener criptoactivos me está dando una exposición a otra cosa, ¿cierto? Pues no tengo todos los huevos en la misma canasta, luego no tengo tanto riesgo, ¿sí? Me está cubriendo contra la inflación, porque la inflación, recuerden que está muy basada en esa emisión técnicamente que hace el Banco Central sobre esa moneda, entonces habría que verlo. Facilitar pagos transfronterizos, se supone que eso lo puedo hacer, facilito los pagos transfronterizos con los criptoactivos. La inclusión financiera, ¿no? Entonces ahora tenemos muchos problemas porque hay personas que no están bancarizadas y que se quieren bancarizar, entonces bancarizar, entiéndase que tengan al menos un producto financiero.
entonces ya con las criptoactivos ya vamos a bancarizar a todo el mundo. Esa es otra de esas promesas, ¿no? Libertad en generar transacciones. Yo puedo hacer transacciones en cualquier momento, no tengo que pedirle permiso a alguien más. Por ejemplo, cuando usted va a hacer una transacción de una compra de una acción en bolsa, ¿qué tiene que hacer? Pues tiene que hacerlo a través de un intermediario autorizado. O sea, yo no voy a comprar una acción en bolsa porque la compro, sino que tengo que hablar con un intermediario que le dio permiso. Por ejemplo, en Estados Unidos, la Security and Exchange Commission le da a usted un permiso para poder comprar a un señor para que le compren allí, y a los señores que hacen la emisión usted tiene que pedir permiso para las emisiones. No, ahora en este momento tenemos startups que no le piden permiso a ninguna entidad, digamos, reguladora del país, y levantan capital, levantan Ethereum, levantan criptoactivos sin tener que pedirle permiso a nadie. Entonces eso tiene que ver con esa libertad. Y Mercado 24/7 es, no te preocupes que en cualquier momento puedes hacer negociación de tus criptoactivos. O sea, en cualquier momento es 24/7. En este momento el mercado nunca duerme. Siempre ha sido una realidad, pero por ejemplo en las acciones hay unos tiempos del mercado. La bolsa se abre a las 9 de la mañana, cierra a las 4. ¿Sí? Eso es una cosa clave, ¿no? Ahora hablemos de las realidades. Listo. Entonces ahora hablemos de las realidades. ¿Cuál es la realidad? Vamos a hacerle seguimiento y trazabilidad a cadena de producción de la cadena de suministro. Vean ustedes que acá se espera esta página web, por ejemplo, rai.io, le está dando obviamente trazabilidad a la cadena de suministro. Ya existe, ya les muestro casos más locales, colombianos y mexicanos, por supuesto, que nos están llevando a esto. Entonces, tenemos obviamente una librería donde vamos llevando el registro de esa cadena de suministro. El activo físico se puede estar trazando a través de digamos, de un registro digital que, por supuesto, está apalancado en esa cadena de bloques. La cadena de bloques que ustedes veían básicamente era esas vinculaciones que tienen las transacciones. Cada transacción se va haciendo, y una vez se hace una transacción, luego la siguiente transacción se le pega a la siguiente. Como ustedes ven acá los bloquecitos, y ven que se va creando un nuevo bloque. Cada bloquecito corresponde a lo que pasó en el bloque inmediatamente anterior. Es decir, por eso se entiende que es algo inmutable, porque no hay cómo generar una transacción, ¿cierto? Sin que efectivamente esté cerrado el bloque anterior, digamos. Eso es por el mismo algoritmo y la misma seguridad que se supone que da digamos, la plataforma y el protocolo. Esto para primer punto, ¿no? Esta es una página web que se llama Farmer Connect, y en Farmer Connect, por ejemplo, Farmer Connect básicamente le permiten a usted hacer la trazabilidad, como les digo. Aquí queda, digamos, allí en las memorias de este espacio, les voy a dejar todos los diferentes links que hemos comentado. Farmer Connect básicamente es una página web donde uno a nivel internacional, ellos tienen varios casos de uso de cómo se puede usar esto. Tienen en México, por supuesto, el cacao. Entonces yo necesito asegurar que el cacao sea orgánico, yo necesito asegurar que el café sea orgánico, entonces tengo que asegurarme de que sí es orgánico. El concepto orgánico parte del hecho de asegurarme de que la finca que produce ese cacao café tiene esas condiciones, etcétera, etcétera. ¿Sí? Que efectivamente pasó por un transporte orgánico, que no estuvo contaminado tal vez con polución, bueno, muchas cosas alrededor de. El cacao particularmente, recuerden que es útil, o sea, el cacao absorbe absorbe muchos temas, particularmente metales pesados. Entonces eso automáticamente hace que el cacao no sea orgánico, y es un problema. Miren el caso del café, debo decirlo, el caso Colombia. Esta es una empresa de Farmer Connect, 1850 Coffee, es un ejemplo de una empresa que básicamente le dice a usted como cliente, bueno, compra tu cacao y si quieres escanea de dónde vienes. Entonces miren que en este caso, para poder dar esa trazabilidad, tiene que tener alguna suerte de blockchain o cadena descentralizada o red descentralizada para poder dar cuenta de ello. Es decir, para poder decir, vea, tranquilo, o sea, yo te quiero dar seguridad de que mi café es orgánico, y aquí básicamente pues puedes ver eso, ¿no? Eso es un ejemplo concreto. En Colombia tenemos este otro ejemplo que se llama Bazar. Esta es una empresa colombiana que está tratando de crecer actualmente. Tiene unos productores colombianos en el tema de café y cacao, y está efectivamente sirviendo como esa plataforma que está intermediando entre grandes compradores de café y cacao y grandes compradores y productores locales que tienen las condiciones necesarias para poder meterse allí, porque evidentemente para estar en esa cadena se requiere, y utilizan precisamente, miren esto, Blockchain Technology Cryptographic Grade Agreements, o sea, acuerdos criptográficos que quedan registrados y que básicamente no se pueden, que son inmutables y que no se pueden alterar por condiciones, digamos, externas, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos la Federación Nacional de Cafeteros en Colombia. La Federación Nacional de Cafeteros, pues por supuesto, es la que agremia a todos los productores, y en algún momento ellos están tratando de probar plataformas de este tipo para poderle dar más seguridad a los clientes internacionales sobre el tema. Este es uno de los ejemplos que podríamos decir que la realidad existe, es decir, que sí existen
podríamos decir que existen casos de uso del tema de que se está usando, ¿no? Sí hay usos, por ejemplo, a nivel alternativo de los criptoactivos. Por ejemplo, les muestro acá el caso de los NFT, los Non-Fungible Tokens. Este es una obra de arte que se vendió, que se llama el Beeple. Entonces, el Beeple se vendió a 69 millones de dólares en una subasta de Christie's. Y básicamente este Beeple básicamente es una compilación de un montón de caritas, etcétera, que el autor está tratando de dar una significancia especial que corresponden obviamente a una serie de elementos claves. Bueno, y construyó toda una narrativa alrededor de los méritos artísticos en relación a esto. Pero el problema, todos lo hemos escuchado, el mercado del arte tiene un problema de facto y es que es muy sujeto a la falsificación. Alguien más se puede copiar esto y decir que es algo único y irrepetible de un autor. Muchos autores, por ejemplo, se cuidan de eso y obviamente están muy atentos a asegurarse de cuál es su inventario de sus obras. A eso le llaman en el mundo del arte la provenance, o sea, la proveniencia de la obra de arte, saber si fue del artista, porque cualquiera se puede inventar esto. Miren ustedes, y sobre todo en el peor todavía en el arte digital. Yo les pregunto a la audiencia, cuando ustedes comparten un meme por WhatsApp, ¿ustedes comparten el meme o la copia del meme? Les pregunto. Se los dejo allí en la mente. Usted siempre está compartiendo una copia del meme, pero usted nunca está compartiendo el activo digital meme, porque no puede usted a través del WhatsApp tener un registro único, indeleble, de cuál fue el origen y el destino de ese meme. O sea, es decir, esa transacción de pasarme el meme por WhatsApp, ¿dónde quedó? Eso es lo que está trayendo obviamente el mercado, el mundo de los criptoactivos y particularmente en el tema de los criptoactivos. Uno de los tipos de criptoactivos que les mencionaba es el non-fungible token o token no fungible, que hace las veces de, digamos, de algo que no se puede copiar, ¿cierto? No fungible significa que es no intercambiable. Si yo tengo ese token, yo no lo puedo cambiar por otro token porque es otra cosa completamente diferente. Piensen en el caso de un billete a ver, billetes bonitos de México que recuerdo, el billete de 100 pesos, yo podría intercambiar el billete de 100 pesos de denominación anterior por el billete de 100 pesos de denominación nueva. ¿Me lo reciben en alguna tienda? Claro que sí. Y de hecho, el mismo Banco Central debería recibirlo para cambiármelo por la denominación nueva. Es decir, es fungible. Fungible significa intercambiable por el otro. Pues resulta que en un NFT no es fungible. O sea, es decir, yo no puedo intercambiar ese NFT por otro porque es único. Y eso es lo que le estoy tratando de imprimir a estas obras de arte. La unicidad, decir que es único, único, único. ¿Sí? Entonces, para que lo tengan allí presente. Un ejemplo concreto de un NFT es este, que se llama Mint Impact NFT. Voy a copiarles el enlace rápidamente, si lo puedo hacer, espero no demorarme mucho, que se llama este. Por ejemplo, este Impact NFT es unas personas en el Chaco que están haciendo el Gran Chaco, las comunidades del Gran Chaco rural, están haciendo digamos, unas obras de arte nativo de comunidades rurales y están imprimiéndole a eso unicidad. ¿Cómo hago yo para saber que efectivamente eso sí es original? Entonces estoy literalmente emitiendo un NFT, te estás comprando la obra, pero para darle esa trazabilidad y esa originalidad, están emitiendo un NFT derivado de esto. Entonces, si estás comprando allí, estás obviamente haciéndolo a través de una plataforma, tú puedes comprar y por supuesto puedes asegurarte de que existe una trazabilidad de que eso es único. ¿Ven? Ven lo interesante alrededor de los NFT. Aquí les doy otro ejemplo del NFT alrededor de lo que pasa con lo malo, porque no todo es lo bueno y recuerden que estamos hablando de las realidades. Las realidades es que también esto se volvió un mercado de la full especulación, es decir, estamos hablando de especulación también. Miren esto es un comentario que tomé de internet. Simplemente Justin Bieber le pagó 1.3 millones de dólares por este NFT. El NFT literalmente es el registro único de este simio Lonely Ape, de este simio solitario, pues, que es los famosos criptosimios, pues, que se volvieron muy populares en su época, ya hace 2 años, ¿sí? Entonces, este criptosimio se pagó el 1.3 millones de dólares y por los temas de la especulación, ahora este mismo activo negociado en el mercado vale 69,000 dólares. O tiene precio 69,000 dólares. No utilicemos la palabra valor, que es muy reservada. Este es el precio, porque pues eso es oferta y demanda. Entonces, lo que quiero decirles es cómo los mercados a la final en esto pasan de la euforia a la desesperación. O sea, usted en algún momento cree que está muy bien, pero otra vez, recuerden, es especulación lo que estamos hablando. El señor Alan Greenspan de la Reserva Federal Norteamericana le llamaba esto la famosa exuberancia irracional, algo que se ve muy bonito, pero que como tal no tiene un fundamental que haga que sea racional su precio en el mercado. Es algo bien importante.
Hago una breve cuña para cerrar. Simplemente acá este es un caso de uso de un NFT. Si quieren escanear ese QR, lo pueden escanear y ustedes pueden ver la realidad de lo fácil que uno puede emitir esto. Imagínense que acabo de emitir, yo personalmente emití este NFT. O sea, cualquiera puede emitir un NFT si quieren. Yo me creé con una inteligencia artificial, me acabo de crear estos granos de café de Mega Wow. O sea, estos son unos granos de café especiales y yo les doy dando un valor simbólico a esos granos de café porque los hice para que lo vieran, ¿cierto? Y ahí está la descripción de lo que dice. Usted hace clic en ese QR, usted escanea este QR en su computador, en su celular, y ese QR lo va a llevar a una página web que es un mercado para comprar el NFT. No recuerdo cuál es el precio que le dejé allí, pero simplemente por la plena especulación, lo estoy haciendo a modo de antiacadémico para que lo vean cómo efectivamente lo fácil que es crear esto y qué es lo que qué es lo que está detrás. Entonces, la realidad para ello es que esto se utiliza más para un tema de causas, un tema de darle un valor simbólico a las cosas. Bueno, cerramos con esto. Miren las transacciones. Visa procesa 24,000 transacciones al día, ¿listo? Perdón, por segundo, al día no, por segundo. Estas son transactions per second, TPS. Visa son 24,000 transacciones por segundo que está procesando. Bitcoin, esto es dato reciente, muy reciente. Bitcoin hasta ahora está procesando 60 transacciones por segundo. La diferencia básicamente es abismal. Entonces, Visa pues está procesando 176 monedas, 150 millones de transacciones diarias. Entonces, como se dan cuenta, todavía le queda un reto a estas otras criptomonedas para ganarle a eso, ¿cierto? Ese es uno de esos temas de las realidades que yo veo allí. ¿Sí? Burbujas financieras también en los NFT, en los criptoactivos. Vean esto. Ustedes tienen acá las criptomonedas. Aquí tienen un caso de cómo el número de veces del precio de inicio, el múltiplo del número de veces del precio de inicio, qué tanto se ha subido respecto a un periodo de tiempo en un año. Entonces, en este caso es menos un año. Nosotros tuvimos el caso del Bitcoin que llegó a 60 veces lo que valía menos. Ustedes, este ha sido el ejemplo típico de una burbuja y esta página web comparan eso con la burbuja de los tulipanes en 1634 en Países Bajos, la burbuja del Mississippi, que recuerden que vendieron una parte del Mississippi no sé si lo recuerdan, el Nueva Orleans, digamos, vendieron una parte del Mississippi a los franceses y obviamente allí se negociaron esas tierras y obviamente le decían a los europeos que Nueva Orleans era era la nueva Meca, lo que no se había descubierto del Nuevo Mundo y se negoció eso allí y ni eso logró tener ese, digamos, nivel de impacto y hasta se duró un año la burbuja cayéndose. Ven que el caso del Bitcoin ha sido un ejercicio del número de veces que se ha, digamos, dado ese tema de las burbujas. Entonces, eso es una manera también de entender que las burbujas están allí. Un breve meme que les cuento acá, simplemente que se habla de que el dinero, por ejemplo, en este meme ustedes ven que cuánto dinero se va a hacer va vendiendo el Bitcoin, entonces aquí Batman le corrige de manera fuerte aquí a Robin diciéndole que el Bitcoin es el dinero. Entonces viene el tema de, bueno, ¿será que sí es el dinero? Piensen en eso. Se supone que el Bitcoin, estamos hablando de que no tengo problemas, ¿no? Es decir, que el Bitcoin, tú te estás correlacionando, o sea, el Bitcoin es otra cosa. Pues miren ustedes qué lo interesante, el Bitcoin se está correlacionando mucho, el Bitcoin y el Ether se están correlacionando mucho con el Standard & Poor's, que es el índice accionario gringo. Sí, o sea, y al fin que no se supone que es algo que me está ayudando a la diversificación. Entonces se los dejo acá para que lo piensen. Y aparte de todo, resulta que le hablamos de ese análisis de cómo se desempeña los criptoactivos. En este caso, Bloomberg hizo un índice sobre criptoactivos. Y vean ustedes que está muy parecido el movimiento del criptoactivo, el precio, con el precio de los consumos, del precio del Consumer Price Index, es decir, el CPI, entiéndase la inflación. Entonces, al fin, ¿qué? Se supone que el Bitcoin no se supone que es algo para evitar la inflación y se mueven igual. O sea, el Bitcoin se está volviendo un activo financiero común y corriente. Entonces, va la pregunta. ¿Sí? Eso no es. A eso súmele que el Bitcoin tiene un tema de consumo fuertísimo de energía. Entonces ahí estamos un problema. Miren, en este caso, un kilovatio, el consumo por transacción del Bitcoin es de 118 kilovatios. ¿Sí? Es decir, esto es gigantesco. Sí, miren ustedes para que lo vean el tema, un calentador, ¿cierto? Fan heater, enciéndase un calentador digamos, de calentador, pues, gasta de 1 a 3 kilovatios para encendido. Si ustedes lo dejan encendido por una hora, se ha consumido entre 1 y 3 kilovatios. Entonces, eso es como tener un calentador una hora para una transacción. Son 118 calentadores prendidos para procesar un Bitcoin.
Obviamente Ethereum es más bajito. Visa es muy barato. Entonces va la pregunta del millón, cambio climático y entonces los criptoactivos resulta que no son tan santos a nivel ambiental, otro problema. Y a eso súmele que tenemos tecnologías como la computación cuántica que en algún momento puede llegar a romper el tema de ese encriptado. Imagínense que usted tenga una máquina que en algún momento detecte esa famosa llave de seguridad que tiene usted para las transacciones. O sea que, al fin, ¿qué? O sea, en algún momento llega la computación cuántica y efectivamente las criptoactivos también pueden llegar a tener problemas desde su mismo fundamento, que es esa anonimidad o esa seguridad basada en la tecnología. Y a eso súmele que tenemos los bancos centrales que quieren crear obviamente una serie de monedas ellos mismos, ¿no? O sea, los bancos centrales dicen no nos queremos quedar atrás, los Gov Coins. Entonces ahora tenemos el yuan digital, tenemos el dólar de arena. Ustedes pueden encontrar varios ejemplos de bancos centrales que quieren obviamente lanzarse y decir no, 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 nosotros tranquilos que tenemos nuestra propia criptoactivo, ¿sí? Y la respuesta de ellos es, no, pues tienen un criptoactivo que va con estas condiciones que ven ustedes acá. Las condiciones que ven ustedes acá son, ¿cuáles? Por supuesto que es conveniente para el Banco Central, pero imagínense que ya de facto a usted le están quitando el tema del anonimato. Entonces el Banco Central le entrega un subsidio a través de un dinero que ya no es físico sino digital, pero entonces automáticamente pierdes la privacidad, solo por darles un ejemplo. Es conveniente para el Banco Central, entonces usted se enfoca en la moneda del Banco Central como digital, por supuesto, como que, uy, qué conveniente es que no tengamos que cargar efectivo. Sí, pero yo documento cada transacción y me comienzo a inventar algo como pasa en China, como son los créditos sociales. Recuerden que en China tienen un sistema de crédito social y entonces a ti te están midiendo 3.000 variables en el celular y si te comportas mal ante el Estado, pues por supuesto te quitan puntos y pierdes, pues tú pierdes tu ciudadanía si te comportas mal, ¿no? Es como un gran hermano. Y vamos a cerrar con esto, los temas de educación financiera. 32% México y Colombia a nivel de educación financiera respondiendo 4 preguntas básicas, ¿listo? Inflación, respondiendo si sabe hacer cuentas de los intereses. Estamos hablando, la meca del capitalismo le llega al 55%, 75%, pues, pero nosotros en nuestros países llegamos al 32%. Es decir, no, nuestros adultos no son buenos en el tema de la educación financiera básica. ¿Sí? Y luego a eso le queremos poner un tema de que el adulto sepa trading, sepa análisis de criptoactivos, ¿no? Por supuesto, las bandas anchas de nuestros países todavía no estamos tan altos, es decir, es la cantidad de bandas de suscripción de banda ancha. México está por el 80, Colombia está por el 60, ¿cierto? Aquí ven ustedes ahí los diferentes valores. Aquí, por ejemplo, Colombia y México estamos obviamente acá a 60 México, Colombia está a 50, el tema del acceso al Internet, o sea que ahí hay unas brechas, ¿cierto? Y como cerramos con nuestra presentación, disculpen la demora, sobre qué creo yo que se cumple de las promesas versus las realidades. Entonces, facilitan las transacciones, sí, mejoran la seguridad, sí, disminuye las tarifas, tal vez, es algo que puede pasar, está creciendo exponencial, no puedo decir que no, ya vieron la cantidad de criptoactivos que están saliendo y también las aplicaciones. Rendimientos, lo dudo, es decir, aquí los rendimientos, otra vez, si ves el Bitcoin de 60.000 a 20.000, yo lo dudo, o sea, es decir, si ese es solo su ejemplo, complicado. Las transacciones se vuelven privadas, sí hay criptoactivos para ello, pero pues que existen para privados. Que te permita diversificar el portafolio, lo dudo, es decir, no lo veo tanto allí. Que te permita cubrirte contra la inflación, también toca mirar, no lo veo todavía. Facilitar pagos transfronterizos, sí, tengo ejemplos que he visto que se están utilizando estas cadenas para ello. Inclusión financiera no lo veo, no por la misma tecnología, sino porque depende de alguien más que es básicamente la gente, es decir, los humanos, la ecuación no es solamente tenerle criptoactivos, sino cómo los humanos interactúan con ellos. La libertad en generar transacciones, pues sí, puedes en este momento hacer hasta, miren, libertad de poder venderles un NFT de Colombia a México sin problema, pues lo puedes hacer. Y en Mercado 24/7 pueden comprar ese criptoactivo a las 12 de la noche del día que quieran, tranquilo, nunca va a parar, pues se supone que esa plataforma da esa flexibilidad. Entonces, con ello cierro esto a nivel de conclusión. Esta es la imagen que vale más de 1.000 palabras a nivel de las conclusiones. Digamos que la tecnología va en el Star Trek y la cultura, la economía, la sociedad, las éticas y la política, que son todos esos aspectos que digamos que están asociados al uso de estos criptoactivos, van en una carreta. Entonces, yo creo que con esto podemos cerrar, querido Francisco. Les agradezco mucho su tiempo y me pongo a su disposición en caso de que tengamos tiempo para preguntas. Les pido disculpas que nos pasamos un poco, pero espero que haya agregado valor la charla. Gracias, doctor.
Pues nos quedan como 1 o 2 minutos para Perdón. preguntas. No sé, no se preocupe, estamos Si bien. No si hay sé, alguna pregunta adicional, pueden ahí en el QR, me pueden contactar y con gusto estamos obviamente en la conversación, sin problema. claro. Si gustan hacer alguna pregunta, pueden activar audio, video y tenemos tiempo como para 1 o 2, no muy largas. Bueno, muchas gracias, Francisco, muy amable. Eh, ¿No hay pues preguntas? creo que o quedó muy claro o nos asustaste con con este gran tema. Eh, Pregunta, Mónica, bueno, Sí, pregunta voy si a quieres poner ya el chat. rápido. El Sí, Standard Poor's 500 pregunta Mónica, ¿no? Bueno, sí, el Standard Poor's 500 representa a las empresas con mayor capitalización bursátil de Estados Unidos. Entonces, básicamente son las acciones típicas de Estados Unidos, Coca-Cola, IBM, las acciones que son, digamos, hacen parte de ese índice. Es un índice accionario en Estados Unidos. Entonces, básicamente la representación del mercado, uno de los mercados más líquidos del mundo a nivel de acciones, pues Estados Unidos. Entonces, básicamente ese índice es negociado, por supuesto, se negocia el índice, se negocian las acciones que componen el índice y es el referente de la renta variable. Es decir, si quieres comprar acciones, pues se supondría que tú tendrías que ganarle al Standard Poor's. Entonces, lo que hacen, por ejemplo, típicamente es comparar cómo le fue al Standard Poor's, o sea, una persona que metió en el índice plata, en el índice Standard Poor's, versus cómo le fue a una persona que invirtió en una sola acción. Y la respuesta es que se supondría no, la realidad es que el Standard Poor's, por su diversificación, tienes empresas de varios tipos, de varios sectores, obviamente estás creando más valor que solo invertir en una acción, porque si inviertes solo en una acción, estás invirtiendo en una acción, en un solo sector y te está llevando obviamente un mayor riesgo. Entonces, se espera que la diversificación, tener un índice, esté creando mayor diversificación. Mauricio me pregunta qué tal pinta el futuro para la blockchain como herramienta de negocios en la industria. ¿Tiene futuro pensando que las PC cuánticas aún falta poco para que sean accesibles para los mortales? La blockchain sí tiene futuro. Lo que pasa es que todavía es una tecnología muy emergente a nivel del uso. Es decir, se inventaron el tema de la blockchain, ¿cierto? Luego su principal aplicación fue el Bitcoin, ¿sí? Que es la criptomoneda, comillas moneda, pero como se dan cuenta, digamos que hay unos retos importantes desde la adopción, desde el uso. Yo veo el problema de los criptoactivos es por el tema de que la gente no sabe qué son. Partamos del siguiente hecho de la misma educación financiera. Yo veo ahí un gran problema, siempre lo he visto y cada vez que tengo la oportunidad de ir a México, lo he comentado en muchas conferencias. La educación financiera es la base o la educación, digamos, tecnológico-financiera, si queremos ser más inclusivos allí, es lo que nos está haciendo falta, porque no es tanto la tecnología, sino eso. Entonces yo veo, y por ejemplo para las empresas sí yo lo veo que lo están usando. Por ejemplo, actualmente están desarrollando hasta uso de blockchain para el tema de hacerle contabilidad a las empresas. Lo que pasa es que de facto toma el contador, chao, chao. O sea, el contador es un tercero. ¿Cuál es el rol del contador allí? Entonces, vean ustedes que son impactos fuertes, es decir, y socialmente no estás acostumbrado a que una máquina no, digamos, dejar de estar allí, ¿no? El tema del el uso del intermediario, ¿no? Es factible, no sé si alcance la tercera, querido Francisco. sí, en 1 minuto. ¿Es Sí, factible la real democratización de los datos prometida buscada en la web 3.0? Es factible, sí, pero con un pero, gran pero. ¿Cuál es? Imagínate el tema de la soberanía de los datos. Automáticamente tú vas a perder tus datos. O sea, tus datos son tuyos, te hago una pregunta. Los datos que compartimos en las aplicaciones son nuestros. Hay una gran discusión en relación a la soberanía digital. ¿De quién son mis datos? Entonces, en este momento, claro, se va a democratizar, todo el mundo va a tener tus datos, pero ¿quién se lucra de ellos? ¿Tú? Entonces, eso es una gran discusión internacional. ¿Quién se lucra de los datos? Entonces, si los grandes del tema, Silicon Valley, Google, Amazon, se siguen lucrando de nuestro exhausto digital, como le llama Susana Shubov en su libro, pues eso es un problema. Le llama el dividendo digital. El dividendo digital no te quedas tú con ese dividendo, se quedan estas empresas con ese dividendo y toman tus datos que no necesariamente tú autorizaste que te tomaran. ¿Sí? No piensa que solo los datos son lo demográfico que le coloco cuando me meto en aplicaciones. No, no, no. Aquí ya la toma de data es impresionante. Entonces, yo creo que sí se puede democratizar, pero esa democratización no es como uno la pudiera entender, querida Mónica.
Eso es un tema que quiero decir. Bueno, creo que allí agotamos un poco el tema. Lamento haberme extendido un poco de más, no dar tanto espacio para preguntas. Sin embargo, los invito a que consulten allí el QR y, por supuesto, estamos en la conversación. Muchísimas gracias, doctor 8 William. Y o'clock. pues fue 8 o'clock. un placer tenerlo aquí y al nombre de todos mis compañeros, asistentes, compañeras, pues muchísimas gracias. Al igual que le mandamos un cordial saludo a mis compañeros del doctorado, que no lo olvidan, Tere, Cintia y Enrique. Entonces, Muchas gracias. muchísimas gracias. Y Que bueno, a muchas todas y gracias a todos los ustedes. invitamos. Muchas Los gracias invitamos a el día de ustedes por la mañana invitación. a continuar. Gracias. Y bueno, Gracias. seguiremos en contacto. Gracias, todas y todos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias.